Nos habíamos quedado viendo un dibujo en 3 dimensiones y habíamos hecho las 3 regiones de proyección. Un dibujo en 3, entonces, ajá. Sí, vamos a dar la clase del próximo jueves, Giovanni, y también la clase del lunes. La clase del lunes, ya le digo, sería próximo jueves, es clase normal, obviamente, y después lunes 9 también. El parcial para ustedes sería hasta el jueves 12. Hasta el jueves 12 sería el parcial para ustedes. Hasta el jueves 12. Así tenemos todavía dos sesiones de clase para abordar los contenidos que nos hace falta. Que no es mucho, pero sí en una sola clase no se va. Es mentira, no se va. Entonces necesitamos esas 2 sesiones más. Bien, entonces les decía, nos habíamos quedado haciendo un dibujo en 3D de un sólido. Nos habíamos quedado haciendo un dibujo en 3D de un sólido y luego habíamos dibujado las 3 regiones de proyección. En lo que nos queda de tiempo no vamos a alcanzar a ver los 6 órdenes de integración, pero creo que por lo menos podemos plantear unos 3 e incluso 4 órdenes de integración. Así que voy a comenzar a proyectar acá. Ahí me confirman ustedes cuando ya les aparezca la pizarra. Y no se preocupen por el corto, viene bastante, pero bastante tranquilo. Espero que salgan bastante bien. Vamos a comenzar viendo una proyección fácil que es la XZ. No sé si alguien iba a decir algo. ¿No? Bueno. Vamos con los órdenes de integración en la proyección XZ. Ánimo, ánimo. Para ver los órdenes de integración, recuerden que habíamos dicho que por cada proyección vamos a trabajar 2 órdenes de integración. Por ejemplo, en la proyección YZ, voy a colocar aquí el dibujo que teníamos de la proyección. La proyección YZ, si alguien me puede hacer el favor de colocar la captura de pantalla del sólido que dibujamos la clase pasada, se lo agradecería mucho para que lo tuvieran ahí comparando cuando yo haga referencia a él, porque yo no lo tengo ahorita aquí en la pizarra para poderlo compartir. Si alguien lo puede poner por ahí, se los agradezco. Entonces vamos a ver la proyección en XZ. En XZ teníamos una región formada por una parábola desde 3 en X hasta 9 en Z. Estas proyecciones no es necesario que las hagan a escala, pero sí que conserven la forma. Entonces, los órdenes de integración para esta proyección son los siguientes. Como es cálculo de volumen, sería un 1 de Y, que es la que no aparece en la región de proyección, y del otro sería de X de Z. Los últimos 2 diferenciales de la región de proyección son los últimos que se integran. Eso es en un orden, y el otro orden sería la integral triple de un 1 de Y de Z de X. La integral triple de un 1 de Y de X de Z y de Y de Z de X. De Y de X de Z y de Y de Z de X. Entonces, esas son las 2 integrales que vamos a plantear. Me estoy aventurando al hecho de colocar una sola integral triple por cada orden, porque en realidad, dependiendo de la proyección que tengamos, puede ser en un momento dado que toque una integral triple o 2 integrales triples por cada orden o más. De hecho, en la proyección que vamos a dejar pendiente para la próxima clase, en los 2 órdenes sale una integral con un orden con 4 integrales y otro con unos 3. Así que salen por ahí bastante variantes. Pues bien, nuestra región servirá, la región de proyección sirve para establecer los límites de las últimas 2 integrales, de las demás afuera, o de los últimos 2 diferenciales a calcular. Por ejemplo, en el orden de X de Z, usted tiene que hacer rectángulos representativos para esta región horizontales en el orden de X de Z. Entonces pone aquí un rectángulo representativo horizontal. Y para el orden
dz de x haría un rectángulo representativo vertical. Aquí voy a poner yo, abusando un poco de la notación, los dos rectángulos, un horizontal y uno vertical, uno para cada orden. Comencemos con el primer orden, en el XZ. Como la Z es la última que se integra en el dx de Z, la Z iría de 0 a 9, porque siempre la última son valores constantes. Z va de 0 a 9. La X, vista también en la región, va de 0 a la parábola. ¿Y esta parábola qué ecuación tenía? Esta parábola pues era la de Z más X cuadrado igual 9. Despejando X, porque necesitamos un límite para X, al despejar X resulta que esto es raíz de 9 menos Z. Ahí tenemos el límite para X. Vamos al otro orden de integración para las dos integrales de más afuera. X va ahora entre valores constantes, de 0 a 3. Y la Z iría de 0 a la curva de la parte superior, que es 9 menos X cuadrado, porque es la parábola. Así que aquí tendríamos ya nosotros nuestras dos integrales. Vamos a ver. Gracias, Jocelyn, por compartir ahí el sólido. Bueno, ¿alguna pregunta con el planteamiento de estas cuatro integrales por el momento? Nos faltan dos límites. Ya los vamos a colocar. ¿Alguna pregunta con esto? Licenciado, ¿podría volver a repetir lo de los cuadros representativos? ¿Para qué orden es el horizontal y el vertical? Es que mencionó que era, no sé, creo que mencionó un orden cuando dijo que iba a ser horizontal y de vertical. Cuando es el de x de z, en este caso es el horizontal, y cuando sea de z de x es el vertical. El rectángulo va a ser paralelo, digámoslo así, a la primera de las, o al diferencial de en medio, vaya. Va a ser paralelo a la variable del diferencial de en medio. Como en la primera integral triple, la de en medio es x, entonces es el que es horizontal, porque es paralelo a x. Y el vertical es el que sería para el de z de y. Lo voy a asociar acá. El horizontal es para la primera y el vertical es para la segunda. Ahí están asociados. Es el mismo criterio que manejamos en dobles, solo que en dobles siempre eran eje X y eje Y. Aquí van a estar variando, pero es más o menos el mismo criterio. Así que ahí tendrían ustedes cómo seleccionar sus rectángulos representativos. No sé si hay alguna pregunta, insisto, con esos cuatro límites. Los cuatro límites, según el orden de integración que usted ocupe, son para las integrales de más afuera y se sacan de la proyección. Lo ideal sería, óigalo bien, hacer un dibujo por cada orden. Es decir, hago un dibujo con su respectivo rectángulo para el primer orden, hago un dibujo, aunque sea la misma región, pero ya con rectángulo diferente para el segundo orden. Para ahorrarnos un poco de tiempo en este caso y porque la región no es tan complicada, pues yo lo he decidido hacer en un mismo dibujo, ¿verdad? Es para ahorrar un poquito de tiempo. Bueno, preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, la última integral que nosotros vamos a establecer acá para sus límites, que es la de más adentro, esa se saca ya no de la proyección, sino del sólido. Entonces aquí es donde hay que analizar el dibujo que compartió Jocelyn. Vamos a ver el sólido y aquí es donde entra en juego la función que en doble veíamos que
sí, en doble veíamos que se llamaba función piso y función techo. Entonces aquí entra en juego eso. ¿Quién es la función piso y la función techo del sólido? ¿O quién es la función superior y la función inferior de nuestro dibujo? Ah, que con ustedes no vimos volumen. Bueno, cuando usted calculaba integrales normales en cálculo integral, a usted en el cálculo de áreas recuerda que las funciones que integraba eran superior menos inferior, derecha menos izquierda. Creo que eso todos lo recuerdan, o al menos más o menos, ¿no? Entonces, ahí es donde uno aprendía y se le quedaba grabado eso. Función superior menos inferior, arriba menos abajo, derecha menos izquierda. Eso era lo que uno integraba. Aquí en sólidos es algo parecido, pero no es lo que vamos a integrar, sino que son los límites de integración, así los vamos a sacar. La función superior, función inferior, función de la derecha, función de la izquierda, la función superior o de la derecha, a veces le llama uno función piso, la función inferior o de la izquierda, a veces le llama uno función techo, y la cosa va de la siguiente manera. En este caso, la primera integral que vamos a calcular tiene que ver respecto a y. Entonces viene usted, ve su sólido dibujado y tomando como referencia el eje y, desde la perspectiva del eje y, qué función queda abajo del sólido en el eje y qué función queda arriba del sólido desde el punto de vista del eje y. ¿Qué función tendría abajo en y qué función arriba en y? No en la región, sino en su sólido. O es como que usted agarrara el sólido y lo rotara, ¿verdad? Le diera vuelta a todo el sólido a modo de dejar el eje y vertical. ¿Cuál sería la función que queda abajo? ¿Cuál sería la función que queda arriba de todo su sólido? En el caso del eje y lo puede ver también más fácilmente como cuál es la función que queda a la izquierda de su sólido y cuál es la función que queda a la derecha de su sólido. En este caso, aparte de ser funciones, van a ser superficies. Entonces le pregunto, según el dibujo, ¿qué superficie queda en nuestro sólido a la izquierda y qué superficie queda a la derecha del sólido? Vea el dibujo en 3D y qué superficie queda a la izquierda y qué superficie a la derecha. Ingeniero, la tienen que dejar también despejada en términos de hierro, me imagino. Sí, pero eso digamos que es un paso secundario que hay que hacerlo, pero que, o sea, hasta que uno ya tenga claro a quién se lo va a hacer, pues importa más. Ahorita Pues sería la es celeste y primero la definir verde. a quién. La Correcto, celeste y es la de la celeste y la verde. Siempre visto de izquierda a derecha. A la izquierda tiene la celeste, a la derecha tiene la verde. ¿Y esos qué son? Esos son los cortes que le hacía el plano a la cilíndrica. Entonces, al final de cuentas, la superficie celeste es un plano. No tiene tanto forma de plano porque está cortado por la cilíndrica, pero es un plano, es el celeste. Y el verde es el que está a la derecha, es otro plano. Conclusión, el Y va de un plano azul al plano verde. El plano azul, que es el que está a la izquierda, vendría siendo como la función llamada función piso, porque es la que está más a la izquierda, y la función techo de su sólido desde la perspectiva del eje Y sería la función o la superficie verde. Una vez identificado y quién siempre va está a a la ser así, izquierda, ingeniero. ¿cómo? Siempre va a ser así. ¿Cómo? Así que la de la izquierda va a quedar abajo del límite de la integral y la de la Sí, derecha va a quedar arriba. si la primera que está integrando es Y, sí, es izquierda abajo, derecha arriba. Si la que estuviera integrando fuera respecto a Z, la primera sería la de abajo, el límite inferior, y la de arriba, límite superior. Y cuando es X, la primera que está integrando, el límite inferior es la función que está atrás de su sólido y el límite superior es la función que está en la parte frontal o delantera del sólido. Ahí es cuestión de, dependiendo de cuál sea la variable que se está integrando primero. Dependiendo de eso es que usted va a identificar a quién le llama función piso, función techo. Pero siempre va izquierda a derecha, de abajo hacia arriba o de atrás hacia adelante, de acuerdo a cuál sea el eje con el cual está usted trabajando.
Entonces aquí como es en Y, va del azul, plano azul, al plano verde. Entonces el plano azul tenía por ecuación z más 3y igual 9 y el plano verde tenía x más y igual 9. Como estamos buscando límites para y, hay que despejar y. Y entonces iría del plano azul, la y despejada en el plano azul es 9 menos z sobre 3 y el plano verde, la y despejada es 9 menos x. Y eso serían las ecuaciones que van en los límites para estas dos integrales. Y ahí tenemos estos dos primeros órdenes de integración. Preguntas. Iba a ocupar la proyección, ingeniero, por las últimos diferenciales, que dijo que esa era la que le iba a decir, ¿verdad? Sí, ¿Cuál utilizar? sí. Bueno, aquí como en el objetivo de este ejercicio es plantear todos los órdenes, entonces las vamos a terminar utilizando todas, pero la clave es lo que usted mismo ha dicho. Dependiendo de qué proyección trabajemos, por cada proyección hay dos órdenes que se asocian con las últimas dos integrales que uno calcula o los últimos dos diferenciales que aparecen. Esos son los que se relacionan con la proyección. En un ejercicio de un parcial, lo más natural sería que a usted ya le diera cuál orden va a calcular. Entonces solo revisa los últimos dos diferenciales y en base a eso plantea la región. ¿Alguien quería decir otra cosa? Los límites del primer diferencial siempre serían iguales en los diferentes cambios. De la integral de más adentro. Ajá. Le voy a decir que por lo general sí. Es decir, no importa el orden de integración que se tome, los límites de la primera integral siempre se van a mantener iguales, porque los que cambian principalmente son los que tienen que ver con la región de proyección, que son los de más afuera. Sin embargo, en algunos casos puede suceder que en un orden de integración hayan 2 o 3 integrales que plantear por cada orden y en otro orden de integración solo se mantenga, por ejemplo, una, que será el caso de las siguientes proyecciones que vamos a ver. Bajo esa circunstancia podría ser que, por ejemplo, en un orden tenga 3 integrales triples, donde en 2 de ellas se mantenga unos ciertos límites y en la tercera cambie. Mientras que en el otro orden puede ser que existan cantidades desiguales de integrales que tengan ese mismo orden. A lo que voy es que, por lo general, siempre se van a mantener siendo los mismos, pero en algunos casos pueden haber situaciones en las que cambien, como en las otras dos proyecciones que vamos a trabajar. Pero casi siempre se van a mantener iguales. Los demás Ingeniero, adentro. Hola. Gracias. yo no me quedó muy claro lo del X, porque lo del X en la cuestión de los límites de la integral, porque está bien difícil verlo, porque a lo que me refiero es por la perspectiva, ¿verdad? No entiendo si es con la perspectiva de la figura o de cómo uno lo ve, porque el que está atrás para ZY, el rectángulo que está pegado al plano ZY, DZ, perdón, y para nosotros la parte de atrás sería lo que está como la parte curva, digámoslo así. No, es que vaya. Recuerde que el eje X particularmente funciona contrario a la lógica que uno quisiera tomar, porque el eje X viene en diagonal hacia abajo, en la forma como está ubicado a nivel tridimensional. Entonces, véalo de la siguiente manera. Siempre va a tomar usted los límites del menor al mayor. Entonces, como el eje X va en diagonal hacia abajo, lo más pequeño desde el punto de vista del eje X es lo que queda más arriba en diagonal. Y lo más grande en el eje X es lo que queda más abajo en diagonal. Entonces, cuando yo le digo la parte trasera en el eje X, la parte de atrás, es la que esté más arriba en diagonal. En este caso, el plano YZ. Mientras que lo que esté en la parte delantera es lo que esté más hacia abajo en diagonal en X, o sea, la parte curva. Así lo tiene que ver usted. Si lo quiere ver de una forma más sencilla, en X siempre véalo desde arriba hacia abajo en diagonal. Sí, sí, hoy sí ya lo Ajá. entendí. Sí, ya me quedó claro eso.
que sería de atrás menos adelante. No, Carla, lo que sucede es que como el sólido solo nos va a servir para plantear límites de integración, entonces siempre usted vea los límites del menor al mayor. Entonces, en Y, ¿quién va a ser lo menor? Lo menor siempre va a ser lo que esté a la izquierda. Por eso los límites en Y van de izquierda a derecha. En Z, lo menor es lo que está abajo, entonces van de abajo hacia arriba. Y en X, que es lo que usted me está preguntando, lo más pequeño es lo que está atrás. Entonces van de atrás hacia adelante. No sé si ese guión que ha puesto es de una resta o indica lo que yo estoy diciendo, que va de atrás hacia adelante. Pero serían así. El límite inferior es lo que esté atrás, o sea, lo que esté en X más arriba, mientras que el límite superior sería lo que quede adelante del sólido, o lo que esté en diagonal en X hacia abajo. El recorrido en X que tienen que hacer ustedes es en diagonal desde arriba hacia abajo. Ajá. El recorrido que tienen que hacer en X es, repito, en diagonal, desde arriba hacia abajo. Viniendo en diagonal de arriba hacia abajo, y ahí sí van a entender que vienen desde atrás hacia adelante. Esa es la proyección que es un poquito más complicado de ver siempre, esos límites en X, porque a uno le cuesta un poco habituarse a ver la X así. Lo más tradicional para uno sería verlo hacia arriba, en diagonal hacia arriba, porque es la lógica que uno siempre utiliza, pero ahí es donde hay que tener un poquito de cuidado. Bien, veamos la siguiente proyección. Vamos a trabajar con la XY, la proyección en el plano XY, porque la otra proyección, la de YZ, es la que va a ser un poquito más complicada de plantear. Bueno. Bien, sin hacerlo tanto a escala, la proyección en XY tomaba esta forma. Y ahora sí, no voy a hacer todos los rectángulos representativos en un mismo dibujo. Aquí está. Esta era la forma que habíamos hecho en la proyección en XY, pasando por 9. Aquí teníamos un 3 en Y. Por acá teníamos también que esta recta pasaba en 3 en X. Y se acabó. Eso era lo que nosotros teníamos. Pues bien, esa era la proyección en el plano XY. Vamos a comenzar con un orden de integración para esta región de proyección y vamos a tomar rectángulos representativos verticales. ¿Qué pasa con los rectángulos verticales? Voy a borrar esta línea horizontal que no, en este momento no viene al caso. ¿Y qué pasa con los rectángulos verticales? Si yo hago un rectángulo representativo vertical en este caso, así, vemos que para toda nuestra región de proyección, ¿cuántos rectángulos necesitaría? Uno, un rectángulo vertical. Este rectángulo vertical es específicamente para el orden de Y de X. De Y de X. Arriba yo he puesto XY, pero esa es haciendo referencia a la región de proyección en el plano XY. Pues este rectángulo vertical es para el orden, repito, de Y de X. Claramente solo es uno y solo se va con una integral triple. Pero aquí es donde ya empiezan las complicaciones. Veamos nuestro sólido. Recuerden que la integral triple, hay dos integrales que se sacan sus límites de la proyección, pero hay una integral que sus límites se van a sacar del sólido. Como aquí estamos con la proyección YZ, la última integral que nosotros vamos a plantear, pero que va a ser la de más adentro y es la primera a calcular, tiene que sacarse con respecto al eje Z. Entonces les pregunto yo, ahora viendo el sólido desde la perspectiva del eje Z, sabiendo que el límite inferior en Z es lo que esté abajo de su sólido y el límite superior es lo que esté arriba, viendo el dibujo, ¿qué función estará arriba y qué función estará abajo? Ojo, función. No le estoy preguntando cuál es el mínimo ni el valor mayor que toma en Z el sólido, sino qué función estará acotando arriba al sólido y qué función lo está acotando abajo. ¿Cuáles son? ¿Qué función o qué superficie acota a nuestro sólido?
Arriba quedaría 9 menos x cuadrado y abajo sería z igual a 2. A 0, perdón. Abajo z igual a 0 y arriba 9 menos x cuadrado. Casi. Casi. Casi, casi, casi. Casi tiene la respuesta correcta. ¿Quién da una opinión diferente? Voy a hacer un medio bosquejo por aquí del sólido porque creo que lo vamos a necesitar. ¿Quién da una opinión diferente a lo que ha dicho la compañera? Casi dio ella la respuesta, le faltó un pequeño detalle. Ajá, ¿quién da una opinión diferente? ¿Cuál es la función de abajo y cuál es la función de arriba? Aquí yo ahorita estoy haciendo nuevamente un bosquejo del sólido para hablar un poco de esas regiones en las que estamos trabajando ahorita. ¿Nadie da una opinión diferente? Arriba la parábola, dice Carla Sofía, y abajo 0. Es lo mismo que dijo la compañera. Casi, casi, casi. Casi está bueno. Bye. Aquí he hecho yo así un poco a la carrera el bosquejo del sólido. Para que entendamos mejor el problema con el cual ya nos metemos aquí con esta proyección, pero problema no es nada más por la interpretación que uno le da. Es lo siguiente. El plano azul, recordemos que está inclinado. El corte azul está inclinado. ¿Ya? El verde no está inclinado, pero está cruzado con respecto al eje X. Entonces, tenemos nosotros lo siguiente. ¿Qué pasa si yo a este sólido le hago yo un corte? Le voy a hacer por aquí un corte en color negro. Y ese corte viene acá, siguiendo la curvatura de la cilíndrica. Creo que ya les está saliendo el corte en color negro que he hecho al sólido. Vaya, ¿ya le sale el corte en color negro? ¿Sí o no? Sí, ya aparece. Vaya, vea ese corte y dígame si en todo el sólido la función de abajo es z igual 0. Creo que hay una parte que No. abajo sería la parte celeste, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ajá. Arriba va la parábola. La parábola arriba siempre, esa siempre se mantiene. Pero abajo hay una parte que si uno no visualiza ese corte, gracias Carla Sofía, si uno no visualiza ese corte, uno pierde la noción y se queda con que abajo siempre va a ser 0, pero no. Hay una porción donde abajo va a ser 0 y hay otra porción donde abajo va a ser el plano que está inclinado. Alguien dirá, mire, y no pasa lo mismo con el plano verde. No, si yo hago lo mismo en el plano verde, trazo una línea por acá, una línea vertical y hago otro corte. ¿Qué pasa con el plano verde? Casi se ven iguales, pero cuando yo le hago el otro corte ahí cerca del plano verde, hay un triangulito en la parte de la base. Hay un triángulo en la parte de la base que separa al plano verde del corte. Si usted se fija, hay un triángulo abajo, una figura en forma de triángulo que separa el corte del plano verde. Entonces en esa porción sigue siendo abajo z igual 0. Ya con esos dos cortes es más fácil visualizar que hay un cambio de la llamada función piso de nuestro sólido. ¿Dónde ocurre ese cambio? Ocurre justamente en 3 en Y, que es donde está esa línea recta de mi primer corte. Eso significa que aunque la región me dice que solo voy a trabajar con una integral, la región de proyección, el sólido me dice no va a ser solo una, van a ser dos,
¿Por qué? Porque la función de abajo, la función llamada piso de nuestro sólido, está cambiando. En una parte es un plano, en otra parte es 0. ¿Y dónde está cambiando? Pues está cambiando justamente en esta línea que voy a dibujar en la proyección, en una línea horizontal en y igual 3. Ahí es donde está ocurriendo un cambio, no en la región de proyección, sino en el sólido, pero un cambio en la función piso o techo del sólido provoca, ni modo, a fuerza, un cambio en la región de proyección. No que va a cambiar la forma, pero sí va a cambiar en cuántas porciones la voy a separar. Y aquí obligadamente tengo que separar la región en 2 porciones, no por la región en sí, sino por el sólido. ¿Se entiende el punto? ¿Se entiende la idea del cambio? Ingeniero, eso me confunde un poco lo que es al final. O sea, al final, por cómo sea la figura ahí, no se debería cambiar porque una sola barca, o sea, no ser que fuera al otro lado, y sería la misma, el mismo techo y el mismo piso, digámoslo así. Pero cambia nada más por lo del sólido, que es que ya la Exacto, base exacto. de la figura que hace Es que ahí hay ya no que sería cero tomar, cero sino el plano. al final hay que tomar en cuenta tanto los cambios que pueda provocar la región de proyección como lo que pueda provocar el sólido. Hay que tomar en cuenta ambas cosas, el sólido y la proyección, y ver de qué manera conjuntamos todo para definir con cuántas integrales vamos a trabajar. No es que porque la región de proyección dice una integral, con eso me quedo. En el caso anterior, en la proyección pasada, porque tanto la región como el sólido no tenían problemas en esos órdenes para plantear una sola integral, pero aquí sí. Aquí hay un problema con el planteamiento, ya que la región me decía una, pero el sólido hay un cambio de la función de abajo. Entonces, ni modo, 2 integrales. Y vamos a plantear ahorita esas 2. Vamos a ir en orden de arriba hacia abajo. Comenzamos con la función de arriba, con la fracción de arriba, y nos vamos hacia abajo, en el orden de z, de y de x. Para la porción de arriba, la que tiene forma de trapecio en la región de proyección, la x va de 0 a 3, claramente, entre valores constantes. Y la y, en la región superior de la proyección, la y va de 3 a la recta. En la parte superior, vamos a ver, esta recta Ingeniero, aquí era... podría darse el caso contrario. Bueno, aquí en el caso este se modificó eso, de hacer dos, ¿cómo se llama? Rectángulos por la figura ya en 3 dimensiones, pero podría darse el caso contrario que Ajá. se hiciera por la área ya dibujada así en 2 dimensiones. Sí, sí. Podría ser, por ejemplo, que en el sólido no haya ningún problema y que el sólido siempre, la función piso y techo fueran las mismas, pero que la región es la que tiene problema y necesite que se trabaje en varias porciones. Podría darse el caso. Entonces ahí hay que poner por sobre todo la región. O sea, al final no le voy a decir yo en general que hay que prestarle más atención al sólido o más atención a la región de proyección, sino que ambas cosas hay que considerarlas y tratar de establecer la cantidad de integrales adecuadas para abarcar todos los posibles cambios tanto de la región como del sólido. Algunas veces incluso en muchos ejercicios uno como estudiante cuando está aprendiendo esto termina a veces planteando integrales no equivocadas pero hasta de más. Desglosa tanto el área y el sólido para que cuadre con todo que muchas veces termina calculando integrales de más que no es que estén malas, insisto, pero que pueden ser resumidas en menos. Pero bueno. Entonces aquí la y iría en la porción de arriba, repito, y iría de 3 a la recta diagonal que tenemos en la proyección y esa recta era x más y igual 9 porque era el corte del plano verde. Entonces despejamos y y nos queda 9 menos x. Por último, la integral de más adentro, en esa porción en forma de trapecio de nuestra región de proyección, esa va de 0 en z a la cilíndrica y la cilíndrica era z más x cuadrado igual 9. Despejamos z y nos queda 9 menos x cuadrado. Ahí tenemos ya nuestra primera integral triple, más la segunda integral triple,
Para la segunda integral triple tendríamos la región de abajo, x va siempre de 0 a 3, pero en la porcioncita de abajo, en la región curva de nuestra proyección, la lleva de la curva que voy a marcar por aquí, de la cual no tenemos la ecuación, de esa curva no tenemos la ecuación, pero va de ahí a 3, la y. Y la z en esa porción va del plano azul. Recordemos que esta parte del plano azul era z más 3y igual 9. Despejo z y me queda de 9 menos 3y hacia 9 menos x cuadrado, que es la cilíndrica. Lo único que nos hace falta es en el eje y, o en integral para y, perdón, que es la de en medio, el límite inferior, que para la porción de abajo el límite inferior sería la curva producida por la sombra del plano azul, que esa no la conocemos. Pues esta curva de proyección que no la conocemos es la intersección del plano azul z más 3y igual 9 con la cilíndrica z más x cuadrado igual 9. Cuando usted intersecta estos dos, aprovecha que ambos tienen z, los despeja, 9 menos 3y, 9 menos x cuadrado, igual a los despejes, 9 menos 3y, igual a 9 menos x cuadrado. Los 9 se le van a eliminar y le va a terminar quedando x cuadrado igual 3y. Ahí tiene su despeje. Entonces, como son límites para y los que necesito, sería x cuadrado sobre 3. Y ahí tenemos ya finiquitado este orden de integración. ¿Preguntas? No entendí muy bien por qué interceptó las dos. O sea, no solo se tenía que poner la ecuación del plano ahí, porque es con lo que topa, digamos, el suelo. Es que ese plano no está en el suelo. No, o sea, me refiero a que es su piso, pues, a eso me refiero. Es que no estoy poniendo los límites para Z. La Z es la que se va a ver como piso y techo. La Z es la que topa en ese plano y llega a la cilíndrica, que de hecho aquí está. Y si usted ve los límites de la integral de más adentro de la segunda que puse, la integral va de 9 menos 3y, que es el plano, a 9 menos x cuadrado, que es la cilíndrica. O sea, para Z es que ahí están esos límites, esos ya están. El detalle de la intersección es porque yo ahí estoy buscando límites en la proyección y en la proyección no tengo ese plano. En la proyección lo que tengo, si usted revisa el sólido, es una sombra generada por ese corte. Si vemos ahí la imagen que compartió Jocelyn, ahí está marcado en la parte inferior una curva, creo que está en color negro, una curva punteada que generaba la proyección del plano azul cortado en el plano XY. Entonces, la sombra generada por ese plano azul hacia abajo, esa curva, la ecuación no la conocemos, pero es la parte de la curva que va en la proyección. Y esa curva queda o resulta del corte del plano con la cilíndrica. Entonces, por eso es necesario hacer la intersección. Cuando usted saca proyecciones, y el resultado de una parte de la proyección es de una intersección o corte, pues tocará intersectar esas ecuaciones para que usted logre ahí obtener la respuesta final, la ecuación en concreto. Pero es por eso, los interceptos, porque no son límites desde el punto de vista del sólido, son límites para la proyección y ahí obligadamente necesitamos la intersección en algunos casos. ¿Otra pregunta? Preguntas. Esas integrales solo es para el triangulito vertical, ¿verdad? Sí, correcto. Estas solo son para el orden específicamente de z, de y, de x, que en este caso corresponden a los rectángulos verticales. Falta ver para los rectángulos horizontales, que sería el orden de z, de x, de y.
Vamos a ver si lo logramos sacar así rapidito. Voy a hacer nuevamente el dibujo de la proyección en el plano XY. Aquí, como les digo, ya no voy a hacer todos los rectángulos en un mismo esquema porque se va a ver feo, ya que son demasiadas integrales las que van a salir. Va a quedar un solo relajo y pues tampoco es la idea de hacerlo así. Entonces tenemos la diagonal, la vertical y la curva. 9, 3, 3. Bueno, si nosotros ahora hacemos rectángulos horizontales, tenemos el corte en 3, tenemos que hacerlo porque me lo dice el sólido, por el cambio del piso del sólido. Entonces el corte en 3 no lo quitamos. Casualmente el corte en 3 también es un corte que me delimita a mí la región, porque aquí la región abajo de ese corte cambia la función que va a la derecha. Si se fija, al ir graficando rectángulos representativos horizontales, va cambiando la función de la derecha. Ahí tenemos 3 rectángulos con 3 cambios en la función de la derecha y las líneas horizontales que he trazado son las partes donde se dan los cambios. Así que ahí tenemos los 3 cambios que surgen cuando nosotros queremos emplear el orden de Z, de X, de Y. Son 3 integrales los que me dan la región y el sólido me dice 2. Entonces, la región me dice 3 y el sólido 2. ¿Eso significa que voy a hacer 5? No. ¿Por qué? Aunque la región me dice 3 y el sólido me dice 2 por el cambio de la función piso, fijémonos que el cambio de la función piso ocurre en el mismo lugar donde ocurre un cambio en la región de proyección, que es en la línea horizontal de 3. Entonces, como el punto de cambio coincide entre el del sólido y el de la región de proyección, no es que vamos a terminar sumando la cantidad de integrales. Me voy a quedar entonces con la cantidad de integrales que me da la proyección, solo que teniendo en cuenta que en una de esas 3 partes la función piso del sólido va a cambiar. ¿Cuántas integrales voy a hacer acá entonces? Voy a hacer 3. Necesitamos nada más el punto donde se cambia la porción de en medio con la porción que es de un triangulito en la parte superior. Y ese punto es 6 en Y. 6 en Y. Alguien dirá, ¿cómo sabe que es 6 en Y? Bueno, la línea diagonal de arriba tiene por ecuación X más Y igual 9, porque está generada por el plano verde. La curva de abajo era 3y, perdón, igual a x cuadrado. Creo que así era, ¿no? Sí, 3y igual a x cuadrado. Y esta línea horizontal, esta línea vertical es x igual a 3. Entonces el punto este de corte, donde se pasa de una región a otra, es la intersección entre x igual 3 y x más y igual 9. Si usted intersecta x igual 3 con x más y igual 9, le va a quedar y igual 6. Así es como se sabe que el punto donde se cambia de la porción de en medio a la de arriba es 6. ¿Cuántas integrales van a ser? Van a ser 3. 3 integrales triples. Para el orden de Z, de X, de Y. Para que coincidan, voy a ir sacando cada integral triple asociada a las regiones de abajo, de arriba hacia abajo. La primera integral triple es la de la región de más arriba, la segunda integral triple será la de la región de en medio y la tercera será la de la región de abajo. Antes de colocar los límites de integración, no sé si hay alguna pregunta en el desglose de la región de proyección. ¿Preguntas con el desglose ahí de las regiones? ¿No? Insisto, hay que No, sopesar licenciado. todo. Bueno, gracias. Hay que sopesar todo. La región de proyección, en cuántas partes se desglosa
y los cambios que surge en el sólido en la función piso y techo. En este caso predomina el de la región porque el punto de corte de la función piso de una parte a la otra coincide con donde está cambiando la región. Veamos rapidito, porque ya nos está comiendo el tiempo, el planteamiento de las integrales. La integral de más arriba es la región también de más arriba, entonces así la voy a ir colocando. Para la porción de arriba, podemos ver que y, que es la última que se integra, es la que ahora va a tener límites constantes. La porción de más arriba lleva de 6 a 9. X va de 0 a la línea X más Y igual 9. Tengo que despejar X, entonces queda 9 menos Y. Y el sólido, la función piso de la porción triangular de arriba es 0 y la función techo es la cilíndrica, que sería 9 menos X cuadrado despejando Z. Ahí estamos para la porción del triángulo de arriba. Vamos con la región de en medio. Y va de 3 a 6. X va de 0 a 3 porque son constantes. Y la Z para la región o la porción de en medio tiene como piso nuevamente 0 y como techo 9 menos X cuadrado. Y para la última integral triple, que es la porción de más abajo, Y, que es la primera que se integra, va de 0 a 3. X va de 0 a la curva 3y igual a X cuadrado, o sea que X va de 0 a raíz de 3y despejando X. Y por último, en el caso de la integral de más adentro respecto a Z, en esta porción del circular, la voy a poner acá en esta porción curva, el piso es donde ya no es 0, es donde el piso es la parte inclinada. El piso es el plano azul, que sería Z más 3y igual 9, despejando Z queda 9 menos 3y, a la parte superior que es el cilindro, 9 menos X cuadrado. Y ahí tendríamos planteado las tres integrales triples para esas tres porciones, en este orden de Z, de X, de Y. Ojo que todas van sumadas porque es cálculo de volumen el que vamos a hacer sumando las tres integrales triples. Aquí está lo que le quería comentar también a una compañera que había preguntado antes con respecto a si los límites de las integrales de más adentro siempre quedaban igual para los dos órdenes. Siempre van a ser los mismos, pero como puede ver, en este caso, para la misma proyección XY, en el orden anterior, que eran dos integrales nada más, en una se colocaban de una manera y en la otra integral cambiaban. Aquí son tres integrales, dos se mantienen con unos mismos límites y la tercera cambia. Entonces, esas son las variantes que podrían haber nada más. Bueno, preguntas, chicos. Acá nos faltarían 2 órdenes todavía, ¿verdad? Lamentablemente sí. Nos faltan la proyección YZ, que esa tiene otra complicación. Nos falta la proyección YZ y ahí van a ir otros dos órdenes que los veríamos ya la próxima clase. Les dejo como tarea, no de que la hagan o porque no lo vamos a ver, pero que traten ustedes de identificar para la proyección YZ quién sería el piso y el techo visto desde la perspectiva, en ese caso, de X, y que si pueden traten de plantear ahí los órdenes de integración que faltan, que los vamos a ver la próxima clase. Bueno. Yo me quedo hasta acá porque ya dentro de unos